a nuestras vidas y a nuestro corazón en este momento. Inclina tu rostro ahí en tu lugar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en este día. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tus bendiciones, por tu amor a nuestras vidas, Señor Jesús. Hoy queremos escuchar tu voz, lo anhelamos, Señor Jesús. Yo lo anhelo, Dios, que tú hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Jesús. Queremos escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Bendice, abre los corazones, nuestras mentes, Dios, como lo hemos dicho, sean receptivas a escuchar tu palabra, Señor Jesús, el consejo que traes a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días nuestro pastor nos hablaba acerca de la sanidad que tenemos que declarar y decretar sobre los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Hace 8 días él nos estaba hablando acerca del libro de Marcos. Quisiera que fuéramos ahí nuevamente al libro de Marcos en el capítulo 16, en los últimos versos. Listo. Marcos 16, en los versos 15 al 18. Jesús vino e inició su ministerio a los 30 años. Duró 3 años y medio aproximadamente su ministerio. Y el final o el clímax de su propósito, de su misión, de su comisión, al haber venido aquí a la tierra, se cumplió. Y Jesús asciende a los cielos. Sin embargo, antes de irse a los cielos, Jesús habla a los discípulos por última vez diciéndoles así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí, Mike. Y reflexionando sobre esta palabra, vino a mí y le titulé así esta predicación: la comisión restaurada. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Nuestra comisión, nuestra misión. En Mateo 28 vemos que les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tenemos una misión. Todos los que nos consideramos cristianos, creyentes de la palabra de Dios, tenemos ahora una misión por medio de Cristo Jesús. Y el mismo Jesús es el que habla a los discípulos diciéndoles sobre esto: necesito que vayan y que prediquen, pero da señales, hermano, da indicios de lo que tiene que ser el creyente, diciéndole: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El pastor hace 8 días nos hablaba de la importancia, hermano, que tú y yo tenemos de imponer las manos sobre los enfermos y creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo al momento de que nosotros imponemos manos, de que ellos sanen. En el momento de que nosotros impongamos manos sobre los que tienen demonios, sobre los que tienen espíritus inmundos o malos, también ellos salgan fuera. Estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús. Así que tú y yo, a pesar o además más bien de que tenemos la misión de compartir el evangelio, de hablarles a las personas de Cristo Jesús, estas son las señales que tienen que seguirnos a ti y a mí. ¿Cuántos de aquí creen en Cristo Jesús? Son señales que tenemos que seguir a todos aquellos que dijimos amén. Ahora, tenemos que entender una parte importante. ¿Cuál era la naturaleza que tuvo Jesús? Si se acuerdan, Jesús mismo les hablaba a sus discípulos y les decían: estas cosas que yo les he dicho o que han visto,
mayores cosas que estas ustedes harán. Pero hay que entender algo, la naturaleza de Jesús. Juan 5:19, Jesús estando en esta tierra, hermano, vino en condición de hombre. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿No puede hacer qué, dice hermano? Nada. Y nada aquí en el griego original, hermano, significa nada. Literalmente significa nada. Jesús vino en una condición, en una naturaleza como hombre, como tú y como yo. Si Jesús nos dijo que nosotros haríamos cosas mayores, hermano, Él si hubiese venido en una forma de divinidad, es decir, como Dios mismo, para nosotros los milagros y las señales serían inalcanzables. No serían posibles para nosotros, porque nosotros, a pesar de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no somos Dios. Sin embargo, la naturaleza de Jesús aquí en la tierra fue tomar la decisión de venir como hijo de hombre. Y Él no tenía la posibilidad de hacer nada, sino era, ¿por qué? Por la voluntad del Padre. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Debemos de entender esa capacidad. Ahora, hay dos distintivos de la humanidad de Cristo Jesús. Punto número 1, Él no tenía pecado que lo separara del Padre. A diferencia de ti y de mí, Él fue concebido por el Espíritu Santo y no había pecado en Él. Yo creo que esa parte a todos nos queda muy claro. Jesús no tenía pecado ni cometió pecado. Aún los mismos apóstoles y la gente que le rodeaban daban testimonio de esto en Él. Otro punto muy importante en Jesús es que dependía por completo del poder del Espíritu Santo que obraba a través de Él. Jesús entendía esta parte importante. Si no era bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el sometimiento y bajo la obediencia. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo mismo iba al río Jordán y encontraba a Juan el Bautista y le decía: es necesario que me bautices? Y Juan le decía: es que yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de tus pies. Sin embargo, Jesús, en completa obediencia y sometimiento a Dios, al Espíritu Santo, le dice: es necesario. Él dependía por completo de la obra del Espíritu Santo en su vida. Además de que también vivía en una perfecta y constante comunión con el Padre. Diariamente, si tú ves en la Biblia, si tú lees los pasajes de Jesús, te darás cuenta que Él disfrutaba de los tiempos de comunión con el Padre. Más allá que a lo mejor predicar o hablarle a las masas o sanar a los enfermos o liberar a los endemoniados o cualquier otra cosa, lo que más disfrutaba Jesús era tener comunión con el Padre. Ese era su anhelo. Ahora, hay unos aspectos distintivos de nuestra humanidad. Ciertamente Jesús tenía esta humanidad, pero nosotros tenemos estos distintivos. Somos pecadores, ciertamente. ¿Cuántos de aquí lo reconocen? Somos pecadores. La palabra de Dios nos dice: por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron. Entonces somos pecadores, ciertamente, pero estamos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de ese sacrificio, Él resolvió satisfactoriamente el problema del poder y los efectos del pecado para todos los que creen. Ahora ya nada nos separa del Padre. Y hay otra distintiva en nuestra humanidad: tenemos que depender también del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. No tomar al Espíritu Santo como a veces muchos lo entienden. Hay una secta que habla que el Espíritu Santo es un poder. Yo no sé cómo se lo imaginan. A lo mejor me imagino o pienso que es como algún superhéroe, ¿no? Como Superman, que sale poder y algo así, no sé, como rayos de luz. Pero no, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad.
Y tenemos que depender del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Y otra parte muy importante, la comunicación. Todo ser humano, hermano, todo creyente, toda criatura, por muy ateo que se quiera creer o por muy agnóstico que se quiera creer, hermano, en un momento de dificultad, en un momento de desesperación, en un momento de soledad, su cara inmediatamente, hermano, hace esto, mira al cielo. Todos tenemos por naturaleza ya nuestro chip. Omar nos hablaba del ADN hace tiempo y del chip que todos tenemos. En esos determinados momentos, hermano, todo mundo volteamos y le aclamamos a Dios. Hay quienes le denominan de diferente manera, pero todos llamamos a Dios. Así que todos tenemos en nuestra humanidad este distintivo de buscar a Dios. Ahora, la comisión original que tenía el Padre para con sus hijos, la vemos en Génesis 1:28. Vamos ahí. Hoy nuestra comisión, hermano, es predicar el Evangelio. Sin embargo, vemos cuál era el principio, la comisión original que tenía el Padre para con su creación. Después de haber hecho a todas las criaturas, toda la especie, toda la creación, hermano, en Génesis 1, todo el mundo, yo creo que de los que estamos aquí hemos leído Génesis 1. Pero en el sexto día dice la palabra de Dios que creó ¿a quién? Al hombre. Y después de esto les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo importante les dijo a ellos, que tenían que ser señores, que tenían que ser la autoridad sobre toda la creación. Esa era la comisión que tenía Dios. Dijo, multiplíquense, fructifíquense, es decir, expándanse, reproduzcanse, pero con una comisión, hermano, con una comisión principal, señorense de toda la tierra. El Padre tenía comunión directa con Adán, con su creación. Pero esa creación especial, esa imagen y semejanza de Dios tenía un propósito, señorearse de toda la creación. El salmista, en el Salmo 115, 16, vemos en el rey David, hermano, un hombre con una capacidad de comunión con Dios que decía que su corazón estaba conforme al corazón de Dios y le fue revelada gran cosa, hermano, a él. El mismo David hablaba profecías y estaba adelantado a su tiempo y decía él mismo, salmista, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra ¿a quién? A los hijos de los hombres. Él entendía este principio, esta comisión que Dios nos había dado, señorearnos sobre ¿quién? Sobre la tierra. Esa era nuestra comisión. Sin embargo, el enemigo y muchos ángeles caídos anhelaban ese señorío. ¿Cuántos recordamos esta historia narrada en el libro de Isaías, cuando el enemigo, al quererse sentir más que Dios y anhelar el trono de Dios, puso esto en su corazón y entonces él es desterrado del cielo? Y aún el mismo Jesús dice, yo vi caer al enemigo como un rayo de luz de los cielos y desterrado. El enemigo, hermano, debemos entender esto, siempre va a anhelar la gloria, siempre va a anhelar que uno le adore, que uno esté postrado delante de sus pies. Y el enemigo, hace tiempo hablaba con Ivonne, estábamos compartiéndole un poquito de la palabra de Dios y mencionábamos acerca yo le hacía esta mención, le decía, yo no entiendo esa parte de Dios o no lograba entender esa parte en la que le decía, Dios es inmensamente grande, ¿cuántos lo creen? Y le decía, y en su grandeza Dios nos creó un hábitat donde vivir, el planeta Tierra. Sin embargo, el planeta Tierra es perteneciente a un ¿qué? Sistema solar. Y el sistema solar es perteneciente a una galaxia, ¿no?
Y la galaxia corresponde a un universo. Y no sabemos si hay universos sobre universos. Y yo decía, imagínate nada más la magnitud o el tamaño de lo que estamos hablando. Si de por sí no podemos recorrer, yo creo, ni siquiera el territorio nacional que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, imaginar esas magnitudes. Yo le decía, ¿cómo es posible que habiendo tanto lugar en el universo, ya ni siquiera hablamos del sistema solar, ¿no? Ni siquiera hablemos de la galaxia, sino del universo, habiendo tanta expansión, ¿por qué el enemigo vino justamente a donde estábamos tú y yo, en la tierra? Y sabes, el enemigo lo único que anhela en su corazón es la adoración. ¿Dónde estaba en ese momento la mano de Dios, la hermosura de Dios, la creación de Dios? Si no era sobre la tierra, sobre su creación, sobre el hombre, sobre lo que Él había deseado en su corazón, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La comisión del hombre era tener esa comunión con el Padre y asimismo enseñorearse de todo lo que Dios le había dado. El enemigo veía y estaba atento a lo que sucedía. Cuando Adán y Eva son puestos sobre el huerto del Edén y Dios les da esta señal, la palabra de Dios nos habla muy claramente en Génesis 2, cuando dice que el enemigo vino sobre Adán y sobre Eva. El enemigo en ese entonces, hermano, no tenía ninguna autoridad, porque no vino con violencia, no entró ni siquiera sobre los cuerpos de Adán y Eva, como sucede ahora en nuestros tiempos. Cuando uno abre puertas, hemos entendido esta parte, cuando uno abre puertas, es muy fácil que espíritus demoníacos entren a nuestra vida. En ese momento no fue así, sino que sigilosamente, sutilmente. La palabra de Dios utiliza una palabra sobre la serpiente que fue astuta. Sobre astucia actúa y habla a Adán y Eva para que ellos caigan. La comisión original, es decir, Dios les había dado autoridad y señorío a Adán y a Eva con un propósito. Y esa autoridad que Dios les había dado había sido delimitada, ¿por dónde? Por la obediencia que debían de tener. Les dijo, de todo árbol que hay aquí en el huerto del Edén pueden comer, pero del árbol del bien y del mal, de ese no quiero que coman. Y ellos desobedecen. Y esa autoridad que había sido delegada al hombre, hermano, es arrebatada y es quitada. Todo el botín, el diablo se lo lleva y él toma la autoridad. Esa autoridad que a ti y a mí nos correspondía, esa comisión que a ti y a mí nos correspondía, es robada. La palabra de Dios dice que el diablo no vino sino para hurtar, para robar lo que en nuestras vidas. Tú y yo, hermano, debemos entender en nuestras vidas cuál es nuestra misión y nuestra comisión, como lo entendemos hoy en la palabra de Dios. El diablo vino y robó eso. Vino para matar, para robar y para destruir. Y es importante entender una parte, en la actualidad, hermano, es un acuerdo, por así decirlo, cuando tú y yo permitimos entrar el pecado, una vez que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, y aquellas personas que no han sido redimidas por la sangre de Jesús, cuando entramos o dejamos entrar el pecado a nuestra vida, es por un acuerdo. Algo que a ti y a mí nos dio el Padre es que tenemos un libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad para decir no al pecado o para dejarlo entrar a nuestra vida. Es un acuerdo que hacemos. Aún la palabra de Dios dice que 7 cosas aborrece Jehová, y entre una de ellas dice los pies que se apresuran al pecado. Es algo que tú y yo de alguna forma permitimos. Ese simple acto, hermano, del que hablamos,
del hombre hizo que se convirtiera ahora en esclavo del pecado. Todo lo que Adán poseía, incluyendo la posesión de la tierra, pasó a ser ahora del enemigo. Sin embargo, a Dios no se le toma por sorpresa. En su presciencia, Dios conocía el plan de salvación, Génesis 3:15. A Dios no lo tomamos por sorpresa, ni se tronó los dedos en ese momento de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? La creación ya cayó, entro en una catarsis, No, hermano, en su presencia Dios conocía y entendía y dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, hermano, estaba la promesa de un redentor para la humanidad, de un salvador para la humanidad. Ciertamente el enemigo había herido, pero iba a venir uno mucho mayor que aplastaría la cabeza del enemigo. Dios conoce previamente todo, hermano. Hay dos teorías, hace tiempo las platicaba en casa sobre los arminianos y sobre los calvinianos, hermanos, sobre cuál es nuestra idea sobre esta. Algunos son como más híbridos en este sentido. Dios conoce todas las cosas y de repente nos volvemos deterministas, es decir, hay quienes predican desde los púlpitos y dicen, Dios conocía exactamente la hora y el día y el momento y el minuto y el segundo cuando tú le ibas a decir que sí a Dios. Y si creemos entonces en esa condición, pues nuestra vida viene a ser en vano, porque de alguna forma todo ya está dicho. Sin embargo, la otra parte, en la presencia de Dios, Dios conoce y no lo agarras por sorpresa. Sin embargo, no está todo determinado y escrito en tu vida, como muchos lo hablan, como alguna secta, como la católica, habla y dice, ya todo está dicho, tú no te preocupes. Sí hay que cuidar de nuestra vida y de nuestra salvación, como lo dice la palabra, con temor y con temblor. El diablo, hermano, siempre está astuto, sabe cuál es su destino, sin embargo, aún está anhelante de la adoración hacia su vida. Tú y yo tenemos que estar alerta. Ahora bien, hemos entendido esta parte. La naturaleza de Jesús vino como hombre. Nuestra comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Él hizo, dice su palabra, nosotros también lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú y yo teníamos un poder que nos fue robado, arrebatado, que el diablo se llevó, que el diablo nos los quitó. Sin embargo, el Padre no lo tomamos por sorpresa y dice su palabra que Él dio una promesa de salvación nuevamente para la humanidad, a Jesucristo. Amén. Ahora Jesús cumple esa comisión. Lucas 19:19. Él vino a buscar lo que se había perdido. Dos cosas importantes vino a buscar Dios, Jesucristo mismo. Y también dijo, también me equivoqué ahí en la cita, Mike. La anoté mal. Sí, yo creo que sí. Pastor, ¿se acuerda dónde viene la cita? ¿Vino a buscar lo que se había perdido? Bueno, ahorita la buscamos. Ahí tuve un error de tecla. ¿O es 19:9? Jesús vino a buscar pues lo que se había perdido. Y vino a buscar dos cosas. 19:9, se me fue uno ahí, hermano. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también, tampoco es 10. Puse el 9 en lugar del 0 en la computadora. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Dos cosas se habían perdido, hermano. El hombre y ¿qué más? La autoridad. Al hombre y la autoridad que Dios le había dado al hombre. Y vino a buscar dos cosas. El sacrificio de Jesús sirvió para estas dos cosas.
Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre preciosa, hermano, es para perdón de pecados de toda la humanidad. Sin embargo, ahí no se cierra su ministerio. Si hubiese quedado en la muerte de Jesús, hermano, no hubiese estado completa su misión. Es por eso que les decía a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y sea golpeado y sea abatido, pero después de 3 días se levantará. Y la palabra de Dios dice que Él descendió hasta el Seol, hasta lo profundo. ¿Para qué, hermano? Para arrebatar las llaves del infierno. Para arrebatar las llaves de ese señorío, de esa autoridad, para entregárselas ¿a quién? A su pueblo, a sus hijos, hermano, a nosotros. Esa comisión que fue robada en ese momento, ahí en el huerto del Edén, hermano, con Jesucristo, hace 2000 años, fue nuevamente robada, pero ahora para nosotros, no robada, sino recuperada para sus hijos. Ahora, hay que ver, el enemigo siempre es sagaz y ha entendido esta parte. Lucas 4, cuando Jesús estaba por iniciar su ministerio, la palabra de Dios nos dice que Él, después de haber ayunado 40 días, vino alguien a su encuentro muy especial, ¿verdad? Dice que Él, después de estar ayunando, Lucas 4, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahorita también el 5. Aquí hay una parte bien importante, hermano. Otra parte, otra cualidad que tenía Jesús es que Él también estaba en constante ayuno en su vida. Muchos a veces malentendemos el versículo donde dice que vienen unos y le dicen, es que no pudimos sacar al demonio que atormentaba a esta persona. Y Jesús les dice, esta clase no sale sino con ayuno y con oración, pero no hablando de una clase de espíritus o una clase de demonios, sino entendiendo más allá y profundamente Jesús que su vida tenía que estar llena de ¿qué? De oración y ayuno. Si tú y yo, hermano, no practicamos, estamos siendo medio creyentes. Si no practicamos el ayuno y la oración en nuestra vida, estamos dejando de lado mucho del poder de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Si no oramos y si no ayunamos. Jesús venía de un ayuno de 40 días. A veces estamos ayunando y ya son el mediodía y las tripas empiezan a ir. No, mejor de la próxima semana, ¿no? Y ya comemos algo. Y llega la próxima semana y ya no son las 12, ya son las 12 con 1 minuto y, ay, no, ya ayuné por lo menos 1 minuto más, ¿no? Y así nos la llevamos en nuestra vida, hermano. La oración, decimos, no, ahora sí martes 7:30 nos dijeron, a las 7:30 ahí voy a estar orándole a Dios y son las 7 y no, yo creo que dentro de 8 días sí lo haremos, ¿no? Y no venimos a la oración o no oramos siquiera a veces al despertar en nuestra cama, decirle gracias Dios porque puedo abrir los ojos y me da salud. Tenemos que estar en constante oración y ayuno. El verso 5 de ese mismo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿cuántos, hermano? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque ¿qué? A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y le da una condición. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjese con qué le tienta el diablo. Aquí hay algo bien importante, hermano. En el verso anterior, si tú te das cuenta, dice el diablo, a mí me han sido entregados. Esa autoridad, hermano, que teníamos en la comisión original con Adán y Eva, el diablo la roba, se la lleva. Y él con toda autoridad se acerca con Jesús y le dice, mira,
todos los reinos de la tierra te los voy a dar, si postrado me adorares. El motivo de expulsión del enemigo del cielo, hermano, fue su ego, su idea, su vanagloria, su deseo, su anhelo por recibir adoración. Ese era el anhelo del enemigo. Y al haber robado, él tenía la autoridad sobre esta creación. Sin embargo, Jesús le responde en el verso 7. Si tú postrado me adoras. Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás, a Él solamente adorarás. El enemigo ciertamente, hermano, tenía la autoridad, la potestad, pero cuando Jesucristo descendió al Seol, descendió al infierno, quitó esas llaves, esa autoridad que él tenía y nos la entregó a nosotros, a sus hijos. Hoy tú y yo tenemos esa autoridad. Hoy tú y yo tenemos. Ahora, quiero ver aquí un punto importante, hermano. ¿El enemigo tiene autoridad para ofrecerte cosas? Sí, hermano. A veces, muchas veces vemos a personas prosperadas y decimos: no, es que esa persona tiene grandes cosas. El enemigo tiene también la autoridad para darlas. Con grandes casas, hermano, automóviles, a lo mejor tienen yates, pero esa gloria se terminará en algún día. Esa gloria no es duradera, no es permanente, es efímera. Esa gloria que en un determinado momento te da el enemigo, hermano, te la arrebata y te la quita en el momento que él quiera. Porque esa gloria, hermano, no es duradera, no es permanente, no es eterna. La gloria que Cristo Jesús nos ofrece, esa sí es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él tenía, hermano, las llaves, la autoridad. Jesús no tomó atajos, Él conocía perfectamente la palabra. ¿Cuántos recuerdan desde su niñez? Dice que la palabra de Dios, que fue María con José y fueron al templo y de repente se regresaron y a medio camino se dieron cuenta que Jesús no venía. Y dijeron: ¿dónde quedó aquel chiquillo? Y todo ese rollo, y regresaron y se dieron cuenta que Jesús, ¿dónde estaba? En el templo compartiendo la palabra. Jesús, hermano, conocía la palabra, pero lo vemos no porque fuera el Hijo de Dios, sino porque tenía ese anhelo por conocer la palabra de Dios. Tú y yo también tenemos que tener este anhelo en nuestro corazón. Si queremos vivir como lo que Jesús quiso para nuestras vidas, ese modelo para nuestras vidas de oración, de ayuno, también tenemos que sumarle la lectura de la palabra de Dios. Así cuando venga el enemigo a tentarte a tu vida y te diga: oye, es que te voy a ofrecer esto y esto, otro y esto, otro, pero necesito que me adores. Y sabes, a muchos ha engañado así. Hoy hay culto que le rinden a la muerte, hoy hay culto que le rinden a los santos, a tantas otras cosas, pero nosotros cuando conocemos la palabra podemos decirle al enemigo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, escrito está. El apóstol Santiago decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. El pastor nos ha dicho de esa ilustración de una hermana cuando le decía: hermana, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No, es que si viera el enemigo me quiso hacer. Y el pastor le decía: oye, ingrata, si ni a Jesús respetó, mucho menos a ti. Nosotros somos blanco fácil, hermano, para que el enemigo venga y tiente a nuestro corazón. Una vez que Jesús fue clavado en la cruz y resucitó de la muerte triunfante, y trajo consigo las llaves de autoridad que habían sido robadas al hombre, Jesús entonces cumplió su misión, habló a sus discípulos, como lo leímos en Marcos 16:15, y ascendió a los cielos, pero les dio autoridad a sus discípulos y a todo el que creyere en su nombre. Tú y yo hemos nacido para gobernar, hermano. Esa es la realidad. Tú y yo hemos nacido para ser gobernantes, extendedores de su reino, embajadores de su reino. Jesús recuperó lo que se había perdido.
Mateo 28, 18, 19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y habló diciendo: por tanto, id y haced discípulos a toda... El 18 también, Mike, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿cuánta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él ya había recuperado, hermano, lo que a ti y a mí nos había sido robado. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. El enemigo no tenía autoridad sobre el cielo, hermano. Tenía autoridad aquí en la tierra. Pero la palabra de Jesús se extiende mucho más allá, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y aquí en la tierra. Si tú y yo leemos en Mateo, ahí mismo en Mateo 16, 19, un día Jesús está con sus discípulos y de repente les preguntan: oigan, muchachos, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y algunos les dicen: tú eres Elías, tú eres este, tú eres el otro, tú eres aquello, y todo ese rollo. Y de repente se le prende el foco a Pedro y le pregunta a Pedro: y Pedro, pues tú, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Dios, el mismo Jesús: ni sangre ni carne te revelaron eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre lo que has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia, es decir, los que extenderán el reino. Y en el verso 19 dice así, Mateo 16, 19, por tanto, 16, 19, y a ti, diciéndole a Pedro, a la iglesia en general: a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que pero fíjate, hermano, cómo habla en futuro, porque no había descendido aún al Seol, no había descendido aún al infierno, diciéndole: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves, a ti te daré la autoridad. Puedes aplicarlo perfectamente a tu vida y decírselo: a ti, Armando Guerrero, a ti, Sandra Arana, te daré las llaves del reino, las llaves del cielo. Por tanto, Jesús nos dio la autoridad para gobernar y extender el reino. Ahora, reino significa dominio del rey. Todos hemos entendido esta parte en la historia, cuando un pueblo va conquistando las naciones y su dominio, su reino se va, ¿qué? Extendiendo. Uno de los reinos más impresionantes que ha cubierto, que ha estado en la tierra, es el pueblo romano. De ser una ciudad pequeña se empezaron a invadir. El Medo-Persa es otro de los reinos que más. Hoy a lo mejor vemos los reinos ya no territoriales, pero a lo mejor en conquista en cuanto a tecnología. Estados Unidos, Japón son naciones que se han ido extendiendo a lo largo de todo el planeta terráqueo. Ahora, tú y yo, como embajadores, como ahora autoridad de parte de Dios, como delegados de parte de Dios, nos corresponde ¿qué? Extender el reino. Esa es la misión que tú y yo tenemos, hermano. Nuestra gran comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y Jesús habla muy claramente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, sanarán, pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Tú y yo tenemos que extender el reino, hermanos. Ciertamente a lo mejor hemos aplicado perfectamente la palabra de Dios en cuanto a predicar, en cuanto a hablarles a otros hermanos. Pero tenemos que creerle más a Dios. Tenemos que pedirle, como le decían los discípulos: Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Que estas señales que tú hiciste, Dios, también yo las pueda ver. Y no para gloria de uno, hermano. Tenemos que entender y clavarnos ese salmo en el corazón. No a nosotros, Dios, sino a tu nombre
sea dada la gloria. El enemigo fue expulsado del cielo por un propósito. Quería la adoración. A ti y a mí de nada nos sirve porque no fue creada para nosotros la adoración. La adoración solamente le pertenece a nuestro Dios. A Él le pertenece la gloria. En el plan original de Dios, la humanidad gobernaba sobre la creación. Ahora que ha entrado el pecado, la creación ha sido infectada por las tinieblas, con enfermedad, con dolencia, con espíritus que nos afligen, con pobreza, con influencias demoníacas, etc. Ahora gobernamos tú y yo la creación. Ahora tenemos esa autoridad por medio de Cristo Jesús para extender el reino, para deshacer las obras del diablo. Mateo, en el capítulo 10, en los versos 7 y 8. Dios quiere que extendamos el reino, que formemos en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de cumplir la comisión que tenemos, hermano. Jesús envía a 70 a predicar y les dice, vayan, prediquen. Y dice, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando entendemos esta frase, hermano, el reino de los cielos se ha acercado, es que Jesús entendía y en su anhelo, en su deseo por cumplir con su comisión, por cumplir con esa misión que el Padre le había encomendado, su anhelo era extender, ¿qué? El reino. Por eso les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Eso que ustedes veían lejano, ahora lo tienen entre ustedes. Esas cosas que hay en el reino de los cielos, que hay en el cielo, ahora ustedes tienen ese reino en sus manos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuántos hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que compartir, hermano. Tenemos que compartir y tenemos que pedirle a Dios con confianza, hermano, como hijos suyos, que estas señales nos sigan a cada uno de nosotros. El evangelio de salvación debe tocar al hombre en su totalidad. El hombre, hermano, está constituido por alma, cuerpo y espíritu. Es decir, cuando Dios nos salva, nos da una salvación triuna. Es decir, cuando Jesús mismo sanaba a los enfermos, la otra vez lo comentábamos, ¿verdad, hermana Marina? Y le decía, cuando Jesús sanaba a los enfermos, y en ese entonces, hermano, es algo que la otra vez platicaba con la pastora, ella nos lo dice en repetidas ocasiones. En esos tiempos a Jesús no se le cuestionaba la sanidad, se le cuestionaba la salvación. Le decía, ¿cómo es posible? ¿En el nombre de quién tú perdonas los pecados? ¿Cómo te atreves a perdonar los pecados? Hoy en día no cuestionamos la salvación, pero sí cuestionamos a veces que Dios pueda obrar. ¿Por qué no obra Dios? ¿Por qué no obra Jesús sanando a los enfermos? Porque a lo mejor estamos tú y yo cuestionando la mano de nuestro Señor. En ese momento, Dios les da la autoridad, la potestad para sanar. Y Dios nos ha dado esta salvación triuna, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, estudiando la palabra mal, ¿se acuerdan cuando Jesús les dicen los discípulos, enséñanos a orar? Y Jesús les dice el Padre Nuestro, les dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego más adelante en esta oración Jesús habla y dice, ¿y líbranos de qué? Del mal. Estudiando esta palabra mal, el mal representa toda maldición de pecado sobre el hombre, no solamente a veces el mal de violencia, sino todo el mal que con esto corresponde. Poneros en griego es la palabra de donde viene ponos, que significa dolor, que a su vez proviene de penet, que significa pobres. Entonces, desglosando el mal, es pecado, dolor es a enfermedad, y pobres a pobreza. Jesús rompió todo esto con su sangre preciosa. Es decir, cuando vemos eso de maldad, el pecado, maldad en nosotros, viene con toda esta acechanza. Es decir, el diablo desató en la tierra, en la humanidad,
todo el pecado, toda la maldad, toda la enfermedad, toda la pobreza, toda la depresión, todo esto. Y cuando viene a nuestras vidas es cuando nosotros nos estamos alejando, o estamos más bien alejados de nuestro Dios. Cuando tú y yo le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo y Jesús viene a nuestro corazón, viene y rompe con todas estas cosas. Por eso el mismo Jesús oraba y le decía: líbranos ¿de quién? Del mal, del pecado. Líbranos del mal de la enfermedad. Líbranos del mal de la pobreza. Danos una salvación completa. Jesús, cuando sanaba y les decía: ¿qué me es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y Jesús les decía: pues para que veas que tengo autoridad sobre todas las cosas, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Es decir, sé sano completamente en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Dios quiere que seamos salvos completamente, limpios completamente. Hoy nos encontramos en un mejor pacto, hermano. Jesús estableció un nuevo pacto en la cruz del Calvario. Hebreos así lo dice. Somos partícipes de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, de esa comisión al principio es mucho mejor. Es mejor el pacto que tú y yo hoy tenemos por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso cuando decimos somos comprados, hermano, pero no con cualquier sangre, sino con la sangre del Hijo de Dios. El creador del universo, hermano, el que hizo todo. Por esa sangre tú y yo somos limpiados, somos perdonados. Cuando nosotros oramos y decretamos y decimos la sangre de Jesús, hermano, no es cualquier sangre. Jesús es una sangre que, como lo dice este canto, es eficaz y no pierde su poder. Es una sangre, hermano, que nos limpia, que arrasa con todo el pecado, trayendo pureza y salvación hacia nuestras vidas. Dios nos ha dado la potestad, Dios nos ha dado las llaves del reino. Lucas 10:19, si lo puedes poner, hermano. Si tú hemos entendido ya esta parte, nos fue arrebatado, pero por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de que Él descendió, a Dios nos ha dado esa autoridad a ti y a mí. Y entonces Dios nos da toda potestad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El evangelio de salvación debe tocar al hombre en su totalidad, es decir, en todo nuestro corazón. Y tenemos que entender, hermano, una revelación del reino de Dios en nuestras vidas. Así como le fue revelado a Pedro, hermano, la palabra de Dios dice que no le fue revelado por sangre ni por carne. Así yo pueda estar intentando penetrar en el corazón, en la mente de mi hermana Sandra y decirle, y la palabra de Dios dice así y esto, y yo te explico. Si el Padre no se lo revela, hermano, no hay forma. Pero nosotros tenemos que cumplir con esa comisión. Dios anhela revelarse a sus hijos. Dios anhela revelarse a su creación. Dios anhela que tú y yo tengamos esa revelación del reino, de que eso que está en el reino, en los cielos, también está aquí en la tierra. Que tú y yo tenemos esa potestad de desatarlo. Ciertamente hay cosas y que a lo mejor ahorita por el tiempo no puedo explicarlas o no puedo hablarlas, pero quizá más adelante en otra predicación tenemos que entender tú y yo que hay más cosas también, que tiene que haber integridad en nuestro corazón, que tiene que haber esa naturaleza que hubo en Jesús. ¿Cuántas veces no le cantamos a Dios, menguar yo para que crezcas tú? Tiene que entrar completamente esa revelación, esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dependencia por completo del Espíritu Santo. Esa autoridad que nos da el Espíritu Santo, ese poder que nos da el Espíritu Santo. Un vaso, hermano, no está lleno si no está rebosando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú llenas un vaso ya, ahí se quedó y se queda lleno.
Pero cuando ese vaso tú lo sigues llenando, empieza ¿a qué? A derramarse, a desbordar. Así tiene que ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ciertamente a veces venimos o vamos a un culto, a un congreso, a una reunión y nos llenamos y sentimos el poder del Espíritu Santo y a veces ahí se queda en la reunión. Cuando lo que Dios anhela es que desbordemos esa revelación, ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos estar conscientes de cuál es nuestra misión y en base a ello fundamentar una visión. La visión, hermano, comienza con una identidad y con un propósito. ¿Sabes cuál es tu misión sobre esta tierra, hermano? Predicar el Evangelio. Esa es tu misión, predicar el Evangelio. Ahora tú sabes cuál es tu identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tu identidad es que tú naciste para gobernar, para señorearte. ¿Por qué? Porque Dios te dio las llaves. Te dio la potestad, te dio la autoridad. A ti y a mí nos corresponde extender el reino de Dios. Efesios 3:20. Con esto quiero terminar, hermano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando tú le pides por algo, hermano, que es conforme a su voluntad, porque el mismo apóstol Santiago dice, no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Porque pides mal. Sin embargo, Dios está anhelante de darnos. Dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o siquiera también entendemos. Dios quiere obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermano, con señales y con prodigios. Tenemos que pedirle a Dios que quite toda incredulidad de nuestras vidas, toda incredulidad de nuestras mentes. Pedirle a Dios que Él actúe conforme a su palabra. ¿Cuántos anhelan el poder de Dios? ¿Cuántos anhelan el poder de Dios, hermanos? ¿Cuántos anhelan ver señales y prodigios? No para nuestra gloria, sino para que extendamos el reino de Dios en nuestras vidas. Y ahora algo bien importante, hermano, no tenemos que estar recalcando o viendo nuestros defectos. Muchas veces estamos más enfocados en lo indigno que somos que en lo digno que es Él. Y ahí estamos solapando, y es que cometí pecado, pídele perdón a Dios, hermano. Ciertamente no lo tomes como un lavadero. Pero si alguno hubiera cometido pecado, dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas veces dicen, ve y ora por ese enfermo, pero es que hice esto. Es tiempo de tomar la Santa Cena, arréglate con tu hermano. No la voy a tomar la Santa Cena y nos hacemos los chípiles y los berrinchudos y no tomamos la Santa Cena y no oramos por el enfermo cuando a lo mejor ahí era el momento justo donde Dios quería traer la sanidad y hacerte ver que no es por ti. Definitivamente, hermano, no es por nosotros. Es porque Él tiene gracia, es porque Él tiene amor para con sus hijos. Ciertamente no somos dignos, no lo somos, pero si Él es digno y Él quiere hacerlo, así se hará. ¿Cuántos se sienten parte del reino de Dios? Ponte sobre tus pies. Jesucristo, cuando enseñaba a los discípulos a orar, le decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y una parte de su oración, hermano, Él se la pasó adorando a Dios y diciéndole, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tú tienes el poder, hermano. Si tú has pedido perdón a Dios y Jesús ha venido a tocar tu corazón y te sientes en tu corazón esa pureza, esa santidad que solamente Dios puede dar, estas señales seguirán a tu vida, a los que creen en su nombre.
Si tú no has reconocido esta verdad de pedirle perdón a Dios, o si has cometido pecado, es momento para que le pidas perdón y te reconcilies con Él. Es momento para que tú y yo extendamos el reino. Tú y yo tenemos una misión, hermano: predicar el Evangelio. Y que estas señales, yo oro a Dios, hermano, y en estos últimos días Dios me ha inyectado una fe. Y la otra vez cuando estábamos aquí orando, yo le decía a Dios: anhelo ver tu gloria, Jesús. Rompe con todo el pecado que hay en mi vida. Y cerraba mis ojos, hermano, y veía mis manos en una visión y las veía con fuego, y sentía el calor en mis manos. Y le decía a Dios: yo anhelo más y más de ti, Señor Jesús. Anhelo extender tu reino y anhelo menguar yo en mi vida y en lo que esté en mis manos, en mi voluntad, que eso se haga. Hoy a nuestro alrededor, en nuestra propia iglesia, hermano, el enemigo ha venido a querer robar, a destruirnos, a hurtar, a quitarnos la tranquilidad, tanto aquí como en Casa de Restauración. Tenemos dos casos muy similares de leucemia con Dianita y con Benito. Y a lo mejor los doctores, los médicos dicen en Benito: ya no hay nada que hacer, a lo mejor ya está en esa última etapa. Pero no para los hijos de Dios, no para los que creemos en Dios. Él tiene la última palabra, y su palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo, hermano, lo creo. Yo creo que si ponemos las manos sobre los enfermos, ellos tienen que sanar. No dudando, la incredulidad tiene una particularidad, hermano. Generalmente se cumple lo que ella dice. Pero los que creen, no nos pide mayor cosa a Dios más que ¿qué? Creer. Cierra tus ojos ahí en tu corazón, ponte a cuentas con Dios. Si hay algo por lo que le tengas que pedir perdón a Dios, hazlo. Si necesitas pedirle a Dios que aumente tu fe, hazlo, hermano. Que quite de ti toda incredulidad. Que quite de ti todo desánimo, todo aquello que esté estorbando su voluntad en tu vida. Dios, yo anhelo ver tu gloria, Jesús. Yo anhelo ver tu gloria en este lugar, Señor. No para gloria de nosotros, Dios, sino para que tu reino se extienda, Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Que tu nombre sea levantado, Señor Jesús. Yo creo en tu poder, Señor Jesús. Yo creo en tu gloria, Señor Jesús. Yo creo, Señor Jesús, que nos has dado, Señor, toda potestad, toda autoridad, Señor Jesús. A los que estamos aquí, Señor, a los que creen en tu nombre, Jesús. Aquí habemos más de 2, más de 3 que creemos en tu nombre, Jesús. Respáldanos, Señor Jesús. Respáldanos, Dios. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, trayendo a nuestras vidas tu poder, tu gloria a nuestras vidas, Señor Jesús. Ven y trae tu gloria, Jesús, a nuestras vidas. Ven y trae tu gloria a nuestras vidas, Señor Jesús. Queremos tu poder, Señor Jesús. Queremos tu gloria, Señor Jesús. Anhelamos tu gloria, Señor Jesús. Anhelamos tu gloria, Señor Jesús. Anhelamos tu gloria, Señor Jesús. Yo quisiera que oráramos ahorita precisamente por los enfermos. ¿Hay alguien que esté enfermo ahorita en este lugar? Levante su mano. Nuestra hermana Carmen. ¿Hay alguien más? Nuestra hermana Rosita. Nuestra hermana Ana, que sufre de la presión arterial. ¿Sabes? Es una enfermedad silenciosa. ¿Alguien de aquí tiene diabetes, hermano? Mi hermana Carmen. Mi hermana
Amelia también tiene. Vamos a orar ahorita por ellos. Vamos a ungirlos con aceite, como lo dice su palabra, por la vista de nuestra hermana Sandy. También vamos a pedirle a Dios, creyendo y confiando que Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Él puede hacer un milagro en este día, en estos días, en estos meses. El Dios hacedor de milagros y de maravillas. Les voy a pedir que vengan aquí y vamos a orar también por Dianita, vamos a orar por Benito también. Vamos a pedirle a Dios que toque sus cuerpos, que toque sus vidas, que traiga sobre de ellos, por Monse también, por esa glándula. ¿Cuántos quieren imponer manos sobre mis hermanas? No tengan miedo, hermano. Vamos a imponer manos sobre ellos. Vamos a pedirle a Dios que sane. No apapache su enfermedad y diga, ya es una enfermedad que hasta los últimos días no. Pastor, gracias, Señor Jesús. Guille, puedes imponer manos ahí. Miguel, puedes imponer manos aquí atrás de mi hermana. Mada, aquí atrás. Betty, ayúdame a imponer manos. Juan, vente, ayúdame a imponer manos aquí. Aquí está el aceite y vamos a clamarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que traiga sanidad en esta hora. Levanta tu voz, hermano, levanta tu voz. Dios, en esta hora, Jesús, en tu nombre bendito, Jesús, declaramos sanidad, Señor Jesús. Quita todo, Señor Jesús, alta presión, Señor Jesús, que traiga, Dios, malestar a este cuerpo, Señor Jesús. Te pido que regules esta presión, Señor Jesús, en mi hermana, Señor Jesús, por la vista de mi hermana Sandy, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú recuperes la vista, Señor Jesús, al 100% en la vista de mi hermana Sandra, Señor Jesús. Yo declaro, Señor Jesús, que tú restauras, Señor Jesús, su vista, Señor Jesús. Así como lo hiciste con los ciegos, Señor Jesús. Tú les devolviste a ellos la vista, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer en mi hermana Sandra, Señor Jesús. Toca su organismo, Señor Jesús. Monse, Señor Jesús. Yo declaro, Señor Jesús, tú arreglas esta glándula, Señor Jesús. Echa fuera toda enfermedad, Señor Jesús. Echa fuera toda enfermedad, Señor Jesús, de su cuerpo, Señor Jesús.